Una cosa eran estas declaraciones a los periodistas estridentes porque cada uno quería hacer su propio punto y fijar su propia idea y su propia imagen en los medios de comunicación. Un poco de eso pasaba también en los plenos, en que cada convencional un poco hablaba para la historia, para la galería, pero otra cosa era el trabajo en comisiones. Y el trabajo en las comisiones fue duro, fue intenso, fue con mucho debate, mucha discusión, a veces subidas de tono, pero nunca se rompió el diálogo. Y creo que eso es muy, muy importante y no lo reflejaron nuestros medios de comunicación. Nunca hubo alguien que se parara y se fuera porque no quería seguir dialogando. Y cuando hablo de diálogo, a diferencia de lo que ha sido el diálogo político en nuestra historia reciente, en que básicamente se dialoga dentro de una élite política, más allá de sus distintas posiciones de derecha, de centro y de izquierda, es un grupo bastante homogéneo y cerrado. Y esta discusión en la Convención Constitucional era entre personas muy, muy diversas. Personas que quizás si se hubieran topado en algún lado ni siquiera se hubieran saludado. Pero ahí sentados frente a frente discutiendo un tema de cualquier índole, del sistema político, de los derechos sociales, del derecho al agua, tenían que escucharse con respeto, a veces escuchar declaraciones dolorosas para quien las escuchaba y dolorosas también para quien las emitía, pero nunca se rompió el diálogo. Y creo que eso fue muy, muy enriquecedor. En esta convención habían grupos que durante décadas han sido invisibilizados en nuestra sociedad. Y ahí estaban proponiendo, hablando, algo que creo que es importante. Cuando recién se eligió la convención, muchos aplaudimos la diversidad multicolor de esta convención, que nunca habíamos tenido una instancia de toma de decisiones políticas tan pluralista. Pero resulta que cuando empezamos a escuchar las opiniones tan diversas, nos asustamos. Porque muchas de estas opiniones no las habíamos escuchado nunca, en ningún medio de comunicación, en ninguna parte, porque justamente somos un país segmentado que no se junta con los distintos. Entonces empezamos a asustarnos de estas opiniones inesperadas, pero que están en nuestra sociedad y que no las podemos negar, y que de alguna manera este silencio, esta invisibilización, qué palabra difícil, es una de las variables de por qué se produjo la crisis política y el estallido social. Entonces creo que somos un país al que nos cuesta debatir, nos cuesta escuchar cosas distintas. Y por ejemplo, se dice mucho que esta constitución es una constitución de izquierda, de extrema izquierda, dicen algunos. La verdad es que yo creo que eso no es así. Es decir, tenemos gente que alaba el trabajo que se hizo, como Agustín Esquella, por ejemplo, que no tiene absolutamente nada de izquierdista, por decirlo así, la convencional Tami Pustilnik, que es una abogada que también es más bien de centro-centro, instaló las garantías de derechos sociales, que eso sí es algo antiguo y basta mirar los países que tanto nos gustan, especialmente de Europa, que tienen garantizados los derechos sociales hace más de 50 años. Trajo consigo una mirada distinta a los derechos de agua. No hay ningún país del mundo en que el agua sea privada y heredable. Sí, en todos los países hay derechos de uso y aquí van a seguir existiendo derechos de uso,
Pero creo que hay algo muy importante en esto. Estamos en una crisis climática. Hay una sequía en nuestro país, es uno de los más afectados por la crisis climática. Y por lo tanto el agua, que es indispensable para la vida humana y también la vida de la naturaleza, porque si la naturaleza no vive, tampoco vive la especie humana. Entonces tenemos que racionalizar la forma como usamos el agua y ver en cada cuenca de nuestro país cuánta agua hay y cómo se reparte, cómo se usa. Y la Constitución establece algo que me parece fundamental: prioridad para el consumo humano, prioridad para la naturaleza, prioridad para la producción de alimentos. Y de ahí en adelante la ley establece las demás prioridades. Entonces creo que esta Constitución no entra en este clivaje de izquierdas y derechas. Entra a convertirse en una Constitución que entra de lleno en los temas del siglo XXI. Y esos temas, por cierto, son temas de cambio. Si uno lee hoy día la Constitución del 80, más allá de las posiciones políticas, ¿ya? Hay algunos que estiman que sigue siendo la Constitución de Pinochet, otros creen que ya se han hecho suficientes cambios y ya no es la Constitución de Pinochet. En fin, más allá de las posiciones políticas, si uno lee hoy día la Constitución del 80, es básicamente una Constitución anacrónica, fuera de tiempo. No es una Constitución para el siglo XXI, que es lo que se propone después de este trabajo de la Convención Constitucional. Los cambios, estos que trae la propuesta, mencionaste el tema del medio ambiente, que entiendo que es no sé si es la única de las pocas propuestas de Constitución que trata tan detalladamente el tema del cambio climático y el medio ambiente, que eso es un avance tremendo. Hablaste del tema de la igualdad, de la paridad de género. ¿Por qué será por el temor a los cambios de nuestra sociedad histórica que quizás estos temas, ya también te quiero preguntar por el famoso artículo 1, que esta reticencia a los cambios son como temas que se ligan generalmente más a la izquierda? Claro. Siendo que son temas, el medio ambiente no creo que sea derecha-izquierda, digamos. Pero ¿por qué pasa eso? A ver, yo creo que en la historia del mundo la política ha estado dividida entre los conservadores, que quieren mantener lo que hay, y alguna vez fueron los liberales, los progresistas, la izquierda, pónganle el nombre que quieran, a quienes estiman que hay que cambiar y hay que ir evolucionando. Y la verdad es que las sociedades no son estáticas. Entonces creo que esta es una de las gracias que tiene esta propuesta constitucional. Yo creo que no hay mejor sistema hasta ahora que la democracia. No lo hemos descubierto en ninguna parte del mundo. Y la democracia, si tenemos de verdad la posibilidad de ejercerla, es la que te permite ir cambiando y evolucionando junto con la evolución natural de la sociedad. Que creo que eso es lo grave que pasó con la Constitución del 80, que no permitía los cambios. Era una especie de camisa de fuerza en que todos los grandes temas que alguien quería cambiar no se podía y te mandaban al Tribunal Constitucional, la Constitución no lo permite, hay que tener 2/3. Y era imposible hacer los cambios. Y yo creo que cuando no se van haciendo los cambios paulatinamente, las sociedades se quiebran o estallan, como pasó el 2019. Entonces yo lo que aspiro es a una Constitución que nos permita el libre juego democrático, que vayamos discutiendo si esto hay que cambiarlo ahora, si hay que esperar más, cómo lo hacemos, cuán grande tiene que ser el cambio en esto o en otro. Y en ese sentido, creo que otra cosa interesante, sobre todo para los jóvenes, es la posibilidad real de participación ciudadana. Yo creo personalmente que la democracia representativa, que en lo personal me parece muy, muy buena, estoy completamente de acuerdo con la democracia representativa, pero creo que en este siglo XXI nos queda estrecha. Necesitamos algo más
que la representación. Y en ese sentido, la nueva Constitución plantea la posibilidad de participación ciudadana a través de distintas fórmulas. Por ejemplo, con un número, no me acuerdo exactamente hoy día el número, creo que son 500.000 firmas más o menos. Con 500.000 firmas, la ciudadanía puede presentar un proyecto de ley. Es decir, ya no queda todo encerrado en quienes elegimos por 4 o 6 años, dependiendo las distintas fórmulas. Hoy día, si la ciudadanía cree que hay una necesidad de una nueva ley en algún tema y junta esta cantidad de firmas, puede presentar un proyecto de ley al Poder Legislativo. Y lo más interesante es que el Poder Legislativo no va a poder llegar y guardar en un cajón el proyecto que se le presenta. Va a tener la obligación de informar periódicamente cómo avanza el análisis de ese proyecto de ley. Está obligado a analizarlo y a votarlo. Con un número mucho mayor, por cierto, de firmas, la ciudadanía puede incluso pedir un plebiscito sobre algún tema. Con una cantidad de firmas puede pedir que se revoque una ley que aprobó el Parlamento porque es una mala ley, cosa que nunca pudimos hacer con la famosa ley de pesca. Entonces, el involucramiento de las nuevas generaciones en este Chile transformador va a ser muy importante. Por eso me gusta decir que esta es una constitución joven. Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural y ecológico. Provocó escándalo en mucha gente, en muchos, quizás políticos del establishment, eso último, plurinacional, intercultural y ecológico. ¿Por qué crees que pasa eso, que todavía hay sectores que se debaten, como que hay gente que se espanta con el tema de lo plurinacional, que se iba a desarmar el país, que íbamos a ser un país dividido, cuando eso claramente cuando uno lee el texto no es así? ¿Qué pasa con eso, con A ver, Ignacio, con ese miedo? yo estudié, soy bien grande, estudié hace tiempo, pero no tanto tiempo. Y a mí en el colegio me enseñaron que este tema de los indígenas, por suerte, no lo teníamos en Chile. Este era un tema de los bolivianos, de los ecuatorianos. Es decir, este es un país que menosprecia a sus pueblos originarios de una manera brutal. Y yo creo que una vez más le tenemos miedo a lo desconocido. No los conocemos, no conocemos su cultura, no conocemos su manera de pensar. La verdad es que esta experiencia de un año conviviendo con muchos de los constituyentes de los pueblos originarios fue una experiencia para mí maravillosa, de un aprender de su cultura, de su relación con la naturaleza. Si bien yo antes de llegar a la Constitución tenía una preocupación por el medio ambiente, después de pasar por la experiencia constitucional, hoy día para mí este es un tema prioritario. La conciencia que ellos tienen de lo que significa la tierra y lo ligado que está a su persona es muy impresionante. Y recién ahora nosotros que nos creemos superiores con la cultura occidental a todos los demás, recién ahora, después de haber depredado el planeta y estar frente a una crisis y una emergencia climática brutal, empezamos a darnos cuenta que dependemos de la naturaleza, que sin agua, sin árboles, no podemos sobrevivir. Entonces creo que hay un desconocimiento y cuando uno no conoce al otro, le tiene miedo. Entonces, en ese sentido, cuando yo te decía, lo que hizo la Constitución fue traer a la Constitución los temas que están ahí. La plurinacionalidad existe, nos guste o no nos guste.
Algunos alegan de la violencia en la Araucanía. Sin duda, a mí me parece que esa violencia es terrible, pero no tiene nada que ver con esta nueva constitución. Está aquí de antes, de mucho antes. Incluso yo diría que los pueblos originarios que se sentaron en la Constitución vinieron a reafirmar su decisión de buscar un cauce institucional a sus problemas. Eso es lo que hicieron los escaños reservados en la Constitución, en todo este proceso. Entonces creo que realmente son temores infundados. Si uno mira los tratados que ha firmado Chile, como el convenio 169 de la OIT y las declaraciones sobre pueblos originarios de Naciones Unidas, no hay nada en nuestra Constitución que no esté en esos dos documentos internacionales. Nada. No hay nada agregado de lo que está allí. Pero quisiera hacer una reflexión, Ignacio, sobre la primera frase del primer artículo de la Constitución, que dice: Chile será un Estado social y democrático de derecho. Yo creo que esa frase es la frase determinante que cambia el rumbo del país que tenemos al país que queremos, que muchos queremos, no somos todos. Porque esa frase define el cambio entre lo que conocemos como un Estado subsidiario, en el cual el Estado tenía las manos atadas y solo podía participar en aquellos espacios en que el sector privado no quería entrar porque no era un buen negocio. Eso es el marco de la Constitución del 80. Ese es el marco que nos llevó, a mi juicio, a una cultura muy individualista, a una cultura de la competencia desatada, a una cultura del ráscate con tus uñas y da lo mismo lo que le pase a los otros. Este cambio a un Estado social y democrático de derecho significa que en vez de poner el foco en hacer del mercado lo mejor posible, y yo no estoy contra el mercado, me parece que el mercado es fantástico para producir zapatos, para vender bebidas, para hacer esta mesa, fantástico, pero no es suficiente para los derechos fundamentales de los seres humanos. Y el gran cambio del Estado social y democrático de derecho es que pone el foco de lo que tendrán que ser nuestras leyes y nuestras políticas públicas en el ser humano y sus derechos básicos. Y eso, creo, va acompañado de un cambio cultural que seguramente tomará años, porque la Constitución, el aprobar la Constitución el 4 de septiembre es el segundo paso. El primero fue escribirlo, el segundo paso es que ojalá se apruebe esta Constitución y recién ahí comenzamos a construir las leyes, las políticas públicas, las reformas constitucionales que se requieran para construir este país e instalar esta cultura, que sea una cultura de la solidaridad en vez de la competencia, de la comunidad en vez del individualismo, que nadie se vaya quedando atrás en nuestro progreso como sociedad. Y yo creo que los seres humanos estamos biológicamente hechos para vivir en comunidad. No hay nada más terrible, y probablemente algunos de ustedes lo han sentido, que la soledad. Y esa es la cultura en que vivimos, una cultura de la soledad. Patricia, a propósito de eso, tú decías el segundo paso, el plebiscito del 4 de septiembre. Y claro, si gana el apruebo o gana el rechazo, obviamente esto sigue, no se acaba el 5 de septiembre en la mañana, digamos. Así es. Y tú hablaste de los cambios culturales. Esta Constitución, en el fondo, podría llevarnos a un cambio cultural que sabemos que eso son décadas. No es, un cambio cultural no es en un año. ¿Cómo ven lo que viene después del plebiscito? Porque, también lo hablamos antes, se disolvió la convención y volvieron a aparecer los actores políticos
de siempre, los partidos. Ayer la Democracia Cristiana tuvo ¿no es cierto?, su junta. Nuestros alumnos obviamente saben porque estaban pendientes de las noticias, como debe ser. Y empiezan de nuevo las polémicas que Jimena Rincón dijo que iba a rechazar igual. Y se volvió un poquito a la discusión de nuevo los partidos políticos, cuando esto fue un tema profundo, es decir, lo de octubre del 19 fue una señal muy potente. ¿Tú crees que la política tradicional como que todavía no, como que no cacha lo que pasó entre medio? Mira, yo creo que la historia nos demuestra que nadie entrega el poder voluntariamente. Y evidentemente una nueva constitución es una nueva distribución del poder. De eso se trata cualquier constitución. ¿Cómo distribuimos el poder? Y aquí hay una constitución que distribuye el poder entre hombres y mujeres. En el poder constituido tenemos mayoría hombres. Es decir, hay muchos que sienten, tengo que hacer un espacio para las mujeres, y si hay que hacer espacio para las mujeres, quizás no voy a estar yo aquí. Hay distribución del poder entre el centro y las regiones. Entonces el Senado ya no va a ser lo que es, va a ser una nueva Cámara de las Regiones donde el poder se distribuye de una manera distinta. Y hemos visto cómo los senadores de todo el espectro político han sido una de las voces más estridentes para alegar contra el nuevo texto constitucional. Entonces, estamos distribuyendo el poder también entre las autoridades incumbentes y la ciudadanía, con lo que les decía antes. Va a haber posibilidades de plebiscito, va a haber posibilidades de iniciativa de ley, va a haber iniciativa de revocación de ley, en fin. Todo eso es parte de una distribución del poder más equitativa, más democrática, distinta. Y evidentemente es una pérdida de poder para la clase dominante en materia política. Entonces creo que esa ceguera que dices tú de la clase política es peligrosa a mi juicio, porque es la misma ceguera de los que después del estallido del 2019 decían no lo vimos venir. La verdad es que a mí siempre me sorprendió como periodista esa afirmación. ¿Cómo no lo vieron venir? Si todas las cifras en cualquier ámbito decían que teníamos un país muy dividido y muy desigual. Incluso hoy día tenemos una reforma tributaria que acaba de anunciar el gobierno, que va a aumentar los impuestos a las personas que ganan más de 4 millones de pesos. ¿Saben cuántas personas ganan más de 4 millones de pesos? El 4%, no me acuerdo si es el 4 o el 3%, va a ser precisa, de la fuerza de trabajo. ¿Qué pasa con el otro 97%? De nuevo vamos a decir cuando esto explote, uy, no lo vimos venir. No sabía, como dijo un ministro de Salud, que había tanto hacinamiento en las viviendas de ciertos sectores, de ciertos barrios. ¿Cómo no lo vieron vivir? Simplemente pasó como con el Transantiago, que nadie miró por la ventana por donde pasaban las micros. Entonces yo creo que nuestra clase política, de una vez por todas, tiene que despertar y tiene que asumir que nuestro país requiere cambios. Y desgraciadamente, los cambios a veces son violentos. Y yo cruzo los dedos porque creo que nuestro país, tanto desde de los que salimos a manifestar a las calles, como la clase política, tuvo la intuición de abrir este camino, este proceso constitucional para superar la crisis.
por eso a mí me parece tan importante que este proceso constitucional que lleva a los cambios que requiere el país no se frene con el rechazo el 4 de septiembre. Creo que el país eligió un camino institucional que es muy, muy valioso y que ojalá se pueda continuar con este camino y no frenarlos sin saber lo que va a pasar. Quiero abrir el micrófono para que nuestros estudiantes puedan preguntar directamente a Patricia. No sé quién quiere. Ahí no sé si está el micrófono. Ahí está la Cami con el micrófono. Si me pueden decir su nombre antes de la pregunta. Sí, pues. Hola, Patricia. Hola. Buenas tardes ya. Primero que todo, gracias por tu presencia. Eres una persona muy importante y una voz autorizada para hablar de periodismo, pero ahora también de la convención. Mi pregunta va dirigida al tema de los sistemas de justicia. Tú hablaste del tema indígena. Suscribo a todo lo que dijiste sobre el tema indígena. Me parece que se puede hablar mucho de eso. Uno quiere hacerle campaña a la prueba, hay que hablarlo. Y también tú hablaste del miedo a lo desconocido. Mucha gente está poniendo en duda un poco esto porque piensan que se va a dividir el sistema, que puede pasar. Y dice, voy a citar textual del texto. Dice, en el capítulo 2 del artículo 307, se ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia y las autoridades de los pueblos y naciones indígenas reconocidos por la Constitución. Y mi pregunta va apuntada a eso. ¿Cómo se van a reconocer esas autoridades? ¿Qué naturaleza van a tener? ¿Y qué relación luego de coordinación van a tener con el Sistema Nacional de Justicia? Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo. Rodrigo. Gracias, Rodrigo, por tu pregunta, porque creo que es una de las preguntas que inquieta a mucha gente. La verdad es que efectivamente, se establece un sistema de justicia especial para los pueblos originarios, que es una justicia que también existe hoy día, ¿ya? La justicia que se hace entre ellos, cuando ellos tienen problemas dentro de sus comunidades, es lo que se llama una justicia consuetudinaria, una justicia que no está escrita. Y ese es uno de los problemas de integración con el sistema general, porque tú en nuestro sistema no puedes ser castigado con una ley que no existe. Tú tienes que conocer la ley primero y luego se te puede hacer efectiva una sanción frente a esa ley. Es una ley completamente distinta, pero que se usa en distintos países. Y además que está todo bajo el paraguas de la Corte Suprema. Si hubiese un conflicto que va escalando porque estas autoridades locales de una determinada comunidad indígena no logra ponerse de acuerdo, siempre cualquier persona de esa comunidad indígena puede escalar su petición de justicia hasta la Corte Suprema. Es decir, primero que nada es un sistema único. Segundo, estos sistemas paralelos o reconocimiento de la justicia consuetudinaria de los pueblos indígenas existe en muchas partes del mundo, en países que no son ninguna locura, al revés, que admiramos mucho como Canadá o Estados Unidos. Ahora, hay un tema complejo que no logramos que quedara en la Constitución, y es asegurar que esto no es válido para causas penales. ¿Ya? Y les cuento por qué no quedó. Uno de los problemas habituales dentro de las comunidades indígenas, perdón, tú me preguntaste quién define a esas autoridades, son los propios pueblos, ¿ya? Los pueblos tienen sus líderes, sus machis, en fin. ¿Por qué no se? Uno de los problemas habituales en las comunidades indígenas es el abigeato, el robo de animales. Y eso es algo que ellos solucionan entre ellos. Pero resulta que el robo de animales es una causa penal. Entonces, si lo poníamos en la Constitución de que solo afectaba a lo que no fuera una causa penal, la justicia indígena,
el abigeato quedaba imposibilitado de ser resuelto entre ellos. Y ellos se opusieron completamente a eso, porque es uno de los problemas más habituales que tienen. Entonces quedó sujeto a la ley. Y probablemente cuando se definan bien los límites de la justicia indígena y el resto de la justicia, probablemente va a quedar establecido ahí una diferencia y va a quedar el abigeato como una de las posibilidades de la justicia indígena. Pero permíteme que vaya un poquito más allá en términos de justicia. Hay muchos que también están preocupados de que por qué no queda establecida la justicia como el poder judicial y están complicados con el Consejo de la Justicia. Primero contarles que hay muchísimos países donde no se habla del poder judicial, estoy hablando de democracias europeas, no estoy hablando de países raros, ¿verdad? Y se habla de la judicatura, porque la justicia es una función que se ejerce, es un servicio a la sociedad, ¿ya? Lo que importa del sistema de justicia, se llame o no poder judicial, es su independencia, ¿ya? Y la independencia del poder judicial o del sistema de justicia, como se llama en la nueva proyecto constitucional, está completamente asegurado. Más aún, el Consejo de la Justicia es algo que venían pidiendo los magistrados y magistradas desde el año 90. En distintas convenciones de jueces y juezas a lo largo de estos 30 años han venido pidiendo mayor independencia, porque hoy día los jueces y juezas dependen de mirarle la cara al que tienen arriba en la Corte de Apelaciones o en la Corte Suprema. Y eso no es independencia. Entonces es muy importante esta reforma. Y más allá del problema que se produjo respecto a la jubilación anticipada de los ministros y los jueces, que se iba a bajar a los 70 años, que fue un error ese planteamiento a mi juicio, básicamente porque con esa propuesta tendrían que haber salido del sistema judicial un poco más de 100 jueces. Y eso obviamente producía un problema complejo para la Administración de Justicia. Fue el único alegato que tuvimos de parte del Poder Judicial. Cuando eso se solucionó y quedó un tiempo largo en que van a seguir jubilando todos los que están hoy día en el Poder Judicial a los 75 años, no hay ninguna queja, ni de los ministros, ni de los jueces y juezas. Eso para contarles sobre el Poder Judicial y la Administración de Justicia, que es uno de los temas complejos. Y en esto de la justicia paralela, también decirles que tenemos una justicia militar que funciona bastante paralela y nunca he escuchado un escándalo al respecto. Eso, no sé si respondí tu inquietud. Muy bien respondido, gracias Patricia. Gracias, Rodrigo. Siguiente. No. Buenos días, Patricia. Mi nombre es Naomi, estudiante de penúltimo año. La última encuesta, CADEM, publicada el 20 de junio, arroja que el rechazo está 9 puntos arriba del apruebo. Y esto quizás por todas las polémicas que hubo dentro de la convención, partiendo por lo de Rojas Vade. El rango etario de las personas que no están dispuestas a votar apruebo, más bien dicho, van a votar rechazo, sin leer la Constitución y solamente dejándose guiar por estos mismos escándalos, es del aproximadamente 45 años. Mi pregunta es, ¿cómo logramos que la gente vote a conciencia después de todo lo que pasó? Después de que quizás la convención perdiera credibilidad gracias a estas cosas y cómo logramos eso, cómo logramos restablecer la confianza de los chilenos que no quieren ni siquiera leerla y poder votar a conciencia, como te pregunté hace un rato. Eso, muchas gracias. Gracias, Naomi. A ver, primero, las personas de más o menos 45%, en general
en la mayoría de los temas son las personas más conservadoras. Y existe como estudios que te muestran que los jóvenes son progresistas, quieren cambiar todo, algunos de ellos, y cuando ya llegan a la madurez, por llamarlo así, cuando tienen que mantener a sus hijos y crear una familia, se vuelven conservadores. Y después la curva vuelve a los más viejos a ponernos de nuevo a favor del cambio. Así que, primero, no es extraña esa figura de que sean los más reticentes al cambio, ¿ya? Ahora, respecto a que el apruebo está 9 puntos arriba, la verdad es que primero señalar que la campaña del apruebo partió ayer. 9 puntos abajo del apruebo. Perdón, sí, el rechazo está arriba. La campaña del apruebo partió ayer. La campaña del rechazo partió antes que se instalara la convención. Fíjate que el día que se instaló la convención, antes que pasara nada, había un hashtag que decía circo constitucional, que fue trending topic el primer día. Tenemos una campaña del rechazo bien planificada desde el primer día de la convención constitucional, con muchos recursos económicos. Y a eso el apruebo va a tener que hacerle frente. Y comenzamos a hacerle frente con una campaña que partió ayer, que básicamente creo que tiene que ser información, aclarar las dudas que tiene la gente. Y a eso estamos dedicados todos los que creemos y queremos que debe ganar el apruebo. Creo que hay que distinguir claramente entre la obra y sus autores, tal como ocurre con algunos escritores. Algunos hoy día no quieren leer a Neruda por sus comportamientos con las mujeres, pero sus poemas siguen siendo maravillosos y yo les recomiendo que los sigan leyendo y se olviden del autor, ¿ya? Lo mismo pasa con Picasso, que fue un horror de hombre para todas sus mujeres, que fueron muchas, pero sus cuadros son fascinantes. Entonces creo que aquí, perdonen que compare la Constitución con la obra de Picasso y de Neruda, pero es solo para hacer el símil de que ahora tenemos que distinguir entre el texto constitucional, lo que significa esta nueva Constitución, y las payasadas, tonterías y estridencias de algunos convencionales. Y aquí creo que hay algo re importante. Si uno junta todas estas payasadas, estridencias, tonterías, como quieran llamarlas, errores, de lado y lado, no juntas más de 5 protagonistas, de 15 protagonistas. Es decir, no es más del 10% de los convencionales. La inmensa mayoría de los constituyentes trabajamos muy rigurosamente, muy seriamente. Entonces creo que eso también es muy importante de señalar. Probablemente si yo les pregunto, a ver, ¿quiénes son los que hicieron payasadas? No llegan a los 10. Entonces eso es fundamental. Eso no es la convención. Eso es el 10% con suerte. Y el caso Rojas Vade, que es horroroso y que yo como periodista preguntona, que ya les dije que era fundamentalmente periodista en todo, por supuesto que me hice amiga de él, por supuesto que le pregunté todo sobre su enfermedad, me metió el dedo en la boca con todo y casi me muero de impresión cuando me enteré de la verdad, porque me explicó sus diagnósticos, me contó todas sus tragedias, todo, que era un mentiroso. Ahora, ¿eso afecta el trabajo de la Constitución? No. Es decir, lo afectó en términos de desprestigiarla, pero no puede afectar el resultado de la convención. Entonces, todas esas cosas son muy puntuales. Y eso es lo que hay que convencer y explicar. Ahora, quiero hacerte un último punto sobre las encuestas. Yo creo profundamente en las encuestas. Creo que son
una herramienta de análisis muy, muy importante. Y creo, por lo tanto, que si pensamos en el plebiscito de entrada, que tuvo un 80% de apruebo, no hay ninguna duda que el apruebo ha bajado y el rechazo ha subido. Y lo que muestran todas las encuestas es esa tendencia. Pero yo tengo dudas sobre los números. ¿Por qué tengo dudas sobre los números? Porque prácticamente todas las encuestas que se hacen tienen un nivel de respuesta del 10%. Es decir, para que alguien conteste la encuesta hay que llamar a 10 personas y una está dispuesta a contestar. Y esa una es obviamente una persona interesada en la política que quiere dar su opinión. Entonces, ¿podemos realmente extrapolar ese 10% al 90% que dijo que no quería contestar? No es seguro. Entonces, por eso que yo creo que no tengo ninguna duda de la tendencia creciente del rechazo hasta ahora, porque yo creo que una vez que empiece la campaña del apruebo que se inició ayer, esa tendencia confío en que va a cambiar. Siguiente. Hola Patricia, ¿cómo estás? Nicolás por acá. Hola Nicolás. Bueno, sumarme a mis compañeros y agradecerle su tiempo, su presencia acá. También quiero aprovechar de confesarle que yo voté por usted. Usted es de mi distrito. ¿Y estás arrepentido? No, para nada, para nada. Para nada arrepentido. Qué alivio, porque a veces en las redes sociales me dicen yo que voté por usted y No. mire lo que ha hecho. No, como yo soy estudiante de periodismo, creía que era lo correcto votar por un periodista, por una periodista, y usted era esa candidata. Usted habló sobre los factores que incidieron para la explosión que tuvo el país el 2019. Yo siento y creo que también uno de esos factores fue nuestro sistema político, ese presidencialismo tan exaltado que tenemos desde el retorno a la democracia, en el que el presidente tiene muchísimo poder, y siento que en este sistema político lo sigue teniendo, e incluso un poquito más, se mantienen muchas de sus atribuciones, e incluso se agrega la reelección inmediata, que es una herramienta que puede ser buena y mala, depende de cómo lo veamos. En ese sentido quería preguntarle, ¿no cree usted que era un buen momento para avanzar hacia otro sistema político presidencial? Porque también se elimina el Senado, que hoy en día tiene atribuciones para tomar decisiones, ya no va a existir esa herramienta, ese Senado en el futuro. ¿No quedó conforme usted con la conformación del sistema político a nivel presidencial o cree que era momento para avanzar hacia otro? Y quiero extenderle otra pregunta de mi compañera, porque me dijeron que era lo último, sobre lo mismo, sobre la eliminación del Senado. ¿Quedó conforme con esa conformación? Gracias. Gracias, Nicolás, y a la compañera que también quería preguntar. A ver, como dice nuestro compañero Benito Baranda, así es la democracia. Personalmente, yo era partidaria de un sistema parlamentario, directamente, ¿ya? Pero no tuvo el apoyo suficiente. En el tanto que se habla de que esto es un puro sector el que impuso todo, este tema deja claramente en evidencia que eso no fue así. Esto se discutió y mucho. Habían algunos que no querían cambiarle prácticamente nada al sistema político. Y habíamos otros que teníamos otras posiciones, la mía era un sistema parlamentario. Y se dijo que Chile no tenía tradición, que cómo no íbamos a elegir directamente al presidente. ¿Acaso alguien cree que en Inglaterra, que es un sistema parlamentario, cuando hay elecciones y se vota por un partido, no se sabe a quién estamos eligiendo de primer ministro? Obvio que sí, es al líder de ese partido, ¿no? Bueno, pero no pasó. Simplemente no hubo posibilidad de un sistema así. Y se construyó este sistema que yo creo que es menos, le quita atribuciones al presidente,
entre otras cosas, ya no tiene iniciativa exclusiva de ley, que me parece muy importante. Algunos dicen que eso es terrible porque los parlamentarios van a poder presentar proyectos que impliquen gastos al Estado, que eso no puede ser. Bueno, primero, si un grupo de parlamentarios quiere presentar un proyecto de esa naturaleza, tiene que ir acompañado con un informe financiero del Parlamento que establezca que efectivamente se puede llevar a cabo ese proyecto. Y segundo, es una ley de concurrencia presidencial, es decir, el presidente puede decir, ¿sabe qué? Este proyecto es pésimo para el país, así que yo no le voy a dar mi patrocinio y no se puede seguir adelante. Pero la gracia de eso es que el Parlamento, el Congreso de Diputadas y Diputadas, puede poner en el debate público cualquier tema, cosa que hoy no puede hacer. Hoy día, si el presidente quiere, pone los temas que implican gasto para el Estado y si no, no se habla del tema. Aquí vamos a poder poner sobre el tapete y discutir cualquier tema. Y el juego político democrático definirá si el presidente lo veta, si lo apoya, si sigue adelante, si no sigue adelante, en fin. Es decir, creo que ahí hay claramente una disminución de su poder. Segundo, creo que el Congreso de Diputados y Diputadas, que es la Cámara política, es la Cámara que nos representa a todos. Un voto tuyo aquí en Santiago, como un voto de una persona en Coyhaique o en Palena, valen lo mismo. Esa es la Cámara política, donde todos valemos igual. Esa Cámara, hoy día, en el proyecto constitucional, todo proyecto se inicia y termina en la Cámara, en el Congreso de Diputadas y Diputados. Es decir, tiene un mayor poder. Respecto al Senado, hoy día tenemos dos cámaras espejo. Son dos cámaras iguales, ¿ya? Eso cambia sustancialmente. Ahora el Senado va a ser la Cámara de las Regiones. Es decir, a diferencia del Congreso de Diputados y Diputadas, donde todos valemos lo mismo, aquí todas las regiones valen lo mismo. Es una mirada integral del país, que nos asegura algo que venimos pidiendo hace décadas, que es la descentralización. Yo no sé cuántos de ustedes de aquí son de regiones, pero recorrer el país te muestra lo abandonadas que están nuestras regiones. Yo, a raíz de primero de la campaña como constituyente y después como constituyente, he tenido mucha relación con gente de regiones y escuché por años que no se podía hacer la descentralización porque no habían capital humano, profesionales suficientemente capacitados para llevar a cabo la descentralización. Yo creo que eso es una mentira. Creo que nos estamos farreando un capital humano espectacular en regiones. Hay profesionales de lujo con posgrados en el extranjero que no pueden trabajar en lo que estudiaron porque no hay espacios a nivel de ellos porque todo se decide en Santiago. Entonces, tener una Cámara de las Regiones que ponga la mirada regional en la toma de decisiones me parece extraordinariamente importante. Personalmente, creo que la Cámara de las Regiones quedó con muchas más facultades de las que yo hubiese querido, porque el contrapeso aquí no está entre una Cámara y otra, está entre el poder político que representa el Congreso de Diputadas y Diputadas y el Poder Ejecutivo. Ese es el contrapeso que tenemos que mirar. Ahora, como tuvimos miedo a que ese contrapeso no fuera suficiente, finalmente se le fueron agregando una serie de facultades a la Cámara de las Regiones y la verdad es que a mí tampoco me parece mal, pero por lo menos no vamos a tener dos cámaras espejos que hacen lo mismo, que demoran las cosas, que sirven para las triquiñuelas políticas en que el presidente puede decidir que empieza
la tramitación de una ley por el Senado porque le conviene, porque no sé quién hizo algún acuerdo con él, o por la Cámara de Diputados porque le conviene por ahí. Bueno, eso se acabó. Hoy día todo parte y termina en el Congreso de Diputadas y Diputados. Ahora, si hay algo de este sistema que en la práctica funcione menos bien de lo que imaginaron los constituyentes, se irá cambiando, se irá modificando. Una constitución democrática tiene que poder reformarse democráticamente si es necesario. Eso es parte de su esencia. Pero dejemos que funcione primero. Vamos viendo cómo es, cómo resulta esto. Cómo resultan las asambleas regionales que se van a preocupar de poner el foco en su región, en los problemas reales de su región. Tenemos un país tan centralizado que el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, que es médico en Palena, contaba historias insólitas de las necesidades que él tenía como médico general en Palena. Llamaba al ministerio en Santiago para pedir A y le decían, no, es que corresponde que le mandemos B. Pero es que no me sirve una ambulancia, no necesito una ambulancia, no me la mande para acá, mándela a un lugar que la necesite y a mí mándeme, no sé, más medicamentos, por poner un ejemplo. Y no era posible porque en el presupuesto decía que le correspondía una ambulancia a Palena. Bueno, eso son locuras. Lo mismo pasa con la educación. Es muy distinto educar un joven aquí en Ñuñoa que educar un joven en Aysén o en Temuco. Entonces el nivel de autonomía que tienen que tener las regiones y la descentralización también dentro de las regiones, porque las capitales regionales también tienen un centralismo muy fuerte. Y ahí viene toda la propuesta de autonomías territoriales, que son la autonomía de los distintos municipios, ¿no? Para que efectivamente la democracia parta de abajo, como es en muchos países. Si ustedes miran Francia, por ejemplo, la mayoría de los presidentes franceses surgen en las municipalidades. Y de ahí van subiendo al Parlamento y luego a la presidencia algunos de ellos. Pero la democracia no puede seguir siendo una cosa alejada allá arriba. Tiene que partir de abajo y ir subiendo. No sé si contesté más o menos. Lo de la reelección me preguntaste. La verdad es que yo tengo hartas dudas con la reelección. Pero también es un test, porque si tú tienes un horizonte de 8 años, te preocupas de hacer cosas para que te reelijan. Y te preocupas de hacer cosas con un horizonte más largo que es indispensable. Porque hoy día todos hacen proyectos a 4 años plazo para inaugurarlos rapidito. Pero las cosas que más se necesitan normalmente demoran más de 4 años. Entonces, la alternativa para muchos era o 6 años sin reelección, como era antes, o 4 años con reelección. El tiempo hoy día es tan veloz que 6 años con un mal gobierno es una pesadilla insufrible. Entonces creo que yo me allané a la idea de 4 años con reelección. Si es malo el gobierno, no se reelige, pues. Como le pasó a Trump, como espero que le pase a Bolsonaro. Y si es bueno, bienvenido. Tiene 4 años más. Y ahora sí, la última, no abusar más del tiempo de nuestra invitada. Hola Patricia, le agradezco mucho por venir. Yo me llamo Javiera Fuentes y tengo una duda respecto a qué considera usted que el Colegio de Periodistas haya llamado a votar a prueba.
¿Considera si eso es correcto o no lo es? Ay, qué difícil la pregunta. Te dije que eran así los alumnos. A ver, yo creo que es complejo que el Colegio de Periodistas llame a votar apruebo. Y es complejo básicamente porque muestra un colegio, una vez más, muy segmentado. Los jóvenes periodistas no están colegiados, salvo muy minoritariamente. Y eso para mí que estoy colegiada, porque en mis tiempos de estudiante yo lo único que quería cuando estaba en la universidad era que me dieran mi carnet de periodista, porque era un honor tener mi carnet de periodista. Y uno lo podía pedir cuando ya estaba haciendo práctica y te daban un carnet por un ratito como estudiante en práctica y cuando te recibías te lo cambiaban por el profesional propiamente tal. Y yo creo que esta decisión del colegio muestra que los interesados en el colegio son básicamente de un sector político. Y eso es complejo para un colegio profesional. Yo creo que además los periodistas tenemos que, como colegio, mantener una cierta distancia con la información y la noticia. Así que no me entusiasma esa decisión, esa es la verdad. Y ahora yo les hablaba de esta constitución del siglo XXI, esta constitución joven, y quiero, para terminar, decirles algo que me parece interesante para ustedes que están empezando. Esta constitución, por supuesto, establece la libertad de expresión como corresponde, que muchos creen que la libertad de expresión es para los periodistas. No, la libertad de expresión es para todos los habitantes de este territorio, y si falla la libertad de expresión, a mi juicio fallan todos los otros derechos, empiezan a tambalear cuando no hay una verdadera libertad de expresión. Ese derecho para mí es fundamental en una democracia. Pero los periodistas hoy día estamos viviendo un momento de cambios brutales a raíz de los cambios tecnológicos. Los medios tradicionales parecen estar de baja, todo está hoy día en línea, pero la verdad es que cuando está en línea también están los grandes medios tradicionales, son los que copan y los que tienen mayor tráfico. Y una de las cosas que me alegra de este texto constitucional en relación a nuestra área de acción, y permítanme leérselos, es lo que tiene que ver con el tema digital. En primer lugar, pensé que se me perdió aquí. Ya, lo primero es el artículo 86, que dice que toda persona tiene derecho al acceso universal a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y la comunicación. Para mí eso es fundamental. Hoy día ninguna persona, sobre todo ningún joven, ningún niño estudiante, puede insertarse en el siglo XXI sin acceso real a Internet. Y que la Constitución establezca esto me parece fundamental. Todos vimos durante la pandemia esos niños que se subían al techo para tratar de agarrar alguna señal para hacer sus tareas. Ese niño obviamente está en una desventaja gigantesca. Entonces, eso creo que es un avance en nuestra Constitución enorme. Y aquí señala que el Estado garantiza el acceso libre, equitativo y descentralizado con condiciones de calidad y velocidad adecuadas y efectivas a los servicios básicos de comunicación. Eso para mí es fundamental y está íntimamente ligado con la comunicación y el periodismo, que hoy se hace básicamente a través de medios digitales. Y en ese sentido, también quiero señalarles
Hoy no lo encuentro aquí, pero aquí está. El mismo artículo 86, en su inciso quinto, dice que el Estado garantiza el cumplimiento del principio de neutralidad en la red. Y eso es fundamental, porque no sabemos cómo va a evolucionar el tema de las comunicaciones en los próximos 20 o 30 años. Pero lo que no podemos permitir es seguir siendo manipulados por los algoritmos. Una solución, y ya los europeos y los norteamericanos están buscando soluciones, a cómo nos libramos de los algoritmos que nos hacen creer que el mundo es de una manera que no es. Y en ese sentido, los periodistas, quienes tenemos el oficio de las comunicaciones y del periodismo, somos fundamentales tanto o más que antes. Eso. Patricia, muchas gracias por haber venido. La verdad que un lujo haber estado con nuestros alumnos, nuestra carrera. Gracias a ustedes. Y gracias también por el trabajo que hiciste, bueno, y todos los convencionales. Y que harto todavía, ¿no? 2 meses. Y Queda harto. ojalá que sea con información clara lo que decías tú y que la gente vote informada. Muchas gracias, Patricia, por haber venido. No, muchas gracias, Ignacio, a ti y a todos ustedes por habernos acompañado. No sé cuánta gente habría en Zoom, gracias a ellos también. Y un gusto de verdad haber estado con ustedes. Y todos a ponerse las pilas a informar sobre esto. Es demasiado, demasiado importante. Informar, 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 más allá de la posición de cada uno.